vamos a impregnar el algodón. Y vamos a cerrar el botecito para que no se evapore. Y voy a ir eliminando el esmalte uña por uña.
necesidad de toquetear. Vale, vamos a pasar al pulgar. Y así ya terminamos con lo que es la base. Primero voy aplicando en toda la superficie. Me aseguro de llegar bien a cada uno de los laterales. Eso es. Y después elimino lo que queda en la brocha y lo paso por el borde libre de la uña. Perfecto. Y ahora lo que hago es eliminar el exceso y nos vamos a la lámpara. Antes de hacer todo este proceso me he aplicado protector solar en las manos, porque al estar metiendo constantemente las manos en la lámpara UV puede, bueno, esta creo que es LED, juraría que es LED, pero bueno, siempre es importante hacer uso del protector solar. No sé si os habéis fijado en que la configuración que he preparado hoy para grabar, bueno, he intentado más o menos con ayuda de mi planta tapar un poco lo que es el micrófono. No sé si con mucho éxito, pero al menos para intentar que no fuera tan evidente. Lo primero que voy a hacer ahora es hacer un pinta uñas base, un color base que va a ser un tono color piel extremadamente clarito. Ahora os lo voy a enseñar. Perfecto. Vale. Ay, una pelotita. Bueno, pues ahora mismo tenemos esta mano lista y preparada para empezar la manicura. Bien, vamos a empezar con la primera base de color. Voy a usar esta de aquí también, que es de Beatles, y este es en el tono que veis aquí. Es el A952. Es un tono color uña natural. Este es el color. Parece que es un poco más lila de lo que es en realidad. Uy. Bien. Lo que hago es quitar el exceso del pincel y empezamos a pintar. Algo que me gusta mucho de estos esmaltes es que tienes tiempo para trabajar con ellos. No se van secando a medida que los vas aplicando en la uña, y eso ayuda mucho a la hora de pintar las uñas haciendo los diseños. Perfecto. Los pinta uñas estándar, si tardas un poquito más de lo que debieras,
sido el tiempo que he dejado esta última manicura. Vale, ahora sí que voy a hacerme el pulgar a la vez. Así que se supone que los pulgares deberían hacerse aparte para no tener que estar girando las uñas, pero como esto lo estoy haciendo yo en mi casa y no está siendo una manicura profesional como tal, no me importa. Vale, vamos a quitar, vamos a limpiar aquí y aquí. La forma que tengo en mis uñas ahora mismo es, bueno, las tengo muy cortitas, pero las tengo ovaladas porque siento que es la forma que más favorece a mis manos en cualquier medida, tanto cuando las tengo más largas como más cortas. Y creo que a medida que la uña va creciendo con este esmalte, es la forma que mejor va quedando a medida que crecen. Bueno, nos vamos a la lámpara. Estos esmaltes de color deben curarse en lámpara durante 60 o 90 segundos, no como la base. La base necesita entre 90 y 120 y estos necesitan entre 60 y 90. Yo, por lo que he comprobado, la base se cura bien en 90 segundos y los esmaltes se curan muy bien en 60. Lo que sí necesita más tiempo es el top coat, que ese me gusta hacer los 2 minutos completos. Y ahora, después de este, vamos a empezar a hacer un poquito de, ¿cómo decirlo?, química. Bien, pues esta sería la base. Es bastante brillante. Bien, lo que voy a hacer ahora, como no tengo un tono lila y la verdad es que me apetece un
Esta la quiero desde aquí. Para mí el momento de hacerme las uñas es terapéutico, aunque no siempre lo fue. Al principio, cuando empecé a hacerme manicuras, bueno, cuando empecé a hacerme el nail art, me costaba mantener el pulso, y como soy diestra solía hacerme solo la mano derecha, y después a la hora de querer hacer la izquierda sufría un poco. De hecho, estas herramientas bueno, esta herramienta que te acabo de enseñar, del pincel de dos lados, lo tengo desde hace poquísimo, yo que sé, también un par de meses, puede que algo más. Y antes cualquier diseño lo hacía con ayuda o de una horquilla o de un palillo, el típico mondadientes. Y bueno, digamos que ahí el proceso se complicaba todavía más. Este blanco no es demasiado cubriente, así que es probable que lo cure y haga otra capa por encima.
si os gusta el diseño de uñas. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Me gusta que además podéis ver el reflejo de la luz de la lámpara en mi ropa. Bien, vamos a dar una segunda capa. Sí, mucho mejor. Se ve mucho mejor ahora el blanco. Vamos a acabar el resto de uñas, que ahora, como no tengo que hacer la línea, solo tengo que pasar por encima, puedo ser mucho más rápida. Porque no tengo que decidir por dónde va a ir. La línea ya está hecha, solo tengo que repasarla. Vale. Un poquito más. Y listo. Uy. Seguimos.
no sé si voy a hacer estrellitas o voy a hacer puntitos o qué vamos a hacer, pero bueno, por ahora no es tan mal. Evidentemente el diseño en el que me estoy inspirando es el diseño hecho por alguien que se dedica a eso. No pretendo que me quede perfecto porque nunca me quedaría perfecto, pero bueno, es
suelta por aquí y por ahí. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Así que esto va a ir, si eso va ahí, ya sé, vamos a hacerlo así y que termine en el mismo sitio. Al final de lo que es la inspiración de las uñas a lo que acabo haciendo no se parece en nada, pero no se va a parecer en nada, pero bueno. Vale. No sé si podéis ver. A ver si enfoca en mi mano. Enfoca mi mano, por favor. Gracias. No sé si veis ahí el brillo. Bueno, si no lo veréis ahora con el polvo. Vale, pues en principio creo que eso sería todo. No sé si hacer un par de puntos. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así por ahora, sí. Y vamos a curar. Bien. Tengo muchas ganas de ver cómo queda finalmente. Y además ahora el siguiente paso creo que va a ser el más complicado de todos. Pero bueno, espero que salga bien. Ya he jugado en una vez anterior con los Chrome Powders y salió bien, salió muy bien. De hecho, el único problema que tuve fue que a la hora de hacer el propio diseño, con el top coat no fui lo suficientemente cuidadosa y claro, no quedó todo lo bien que podía haber quedado. Creo que hoy lo he hecho mejor, así que veremos a ver qué es lo que pasa.
y ahora mismo estoy en dudas. No sé si usar nube de polvo. No sé si usar el polvo holográfico o el plateado. Para este efecto lo que yo tenía en mente era el plateado, para que fuera una línea de color, pero no sé qué hacer. Voy a limpiar aquí un momentito el dedo que me acabo de manchar. Sigo el plan que tenía o me la juego con el polvo holográfico. Vamos a seguir el plan, vamos a seguir el plan. Ha sido un error abrir el botecito. Vale, vamos a quitar los que no voy a usar. Y vamos a quedarnos con el polvo efecto espejo. ¿Cómo se usan estos polvos? Pues para utilizarlos tenemos esto de aquí. Dejad que vea que se coja el correcto. No, tú desde luego que no eres. Vamos a probar con este. Hay que usar uno de estos aplicadores, el típico aplicador que nadie quiere de las paletas de maquillaje. Pues estos aplicadores son perfectos para el efecto de las uñas. Así que con esto hay que tener mucho cuidado. Vamos a abrir el envase y vamos a coger, de hecho voy a hacerlo de la tapa porque tengo miedo de acabar con una nube de polvo. De la tapa y la esponjita cogemos literalmente nada. Pulsamos sobre el polvo vale, y voy a intentar hacer esto para que lo veáis. Vamos a hacerlo sobre el pulgar, que yo creo que lo vais a ver mejor, y lo frotamos sobre la zona en la que hemos puesto, en la que hemos dibujado las líneas, y queda este efecto. ¿Veis? Ahora habéis visto aparecer las líneas. Oye, pues no me ha quedado nada mal. Mira, mira. A ver. Vale, creo que está bien. Y por eso hay que usar una base mate para intentar que solo se quede pegado en el diseño que hemos hecho. Voy a intentar eliminar el resto del polvo que se ha quedado pegado en el resto de la uña, a pesar de haber usado la base matificante. Pero bueno, no me importa que se quede un poco
desaparecer, ¿no? Ahí está. Vale. Y cuanto más pasas el aplicador, mejor queda el efecto. Esto queda así al aplicarlo con estos aplicadores. Si lo hacéis con un pincel, pues simplemente quedaría polvos sueltos como están quedando por el resto de la uña, que es otra forma de usar este producto, hacerlo para que queden partículas brillantes dispersas. Bueno, mirad qué chulada. Vale, vamos a hacer el último juntos, que es el meñique. Perdona, plantita. Vale, no hay nada y ¡tarán! ¿Qué tal? ¿Qué os parece? A mí me parece un inventazo. Y evidentemente esto, si lo hacéis poniendo top coat sobre toda la uña, pues queda literalmente toda la uña efecto espejo, que yo lo probé el primer día y quedaba increíble. Se supone que queda mucho mejor si lo hacéis sobre un color negro de base primero, pero a mí este efecto también me gusta un montón. Bueno, y aquí tenemos todas las uñas con el efecto chrome, y ahora lo que tenemos que hacer es sellarlo todo con un top coat. Así que eso es lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Voy a poner esto por aquí. Y la verdad es que no me importa que haya quedado, vamos a llamarlo purpurina, ¿vale? No me importa que quede purpurina suelta por el resto de la uña. Creo que queda bastante bien. Así que lo que voy a hacer es, ante todo, cerrar el envase antes de que cometamos alguna locura. Y ya veis la cantidad que se necesita para hacer este proceso. Absolutamente y prácticamente nada. Así que vamos a ponernos el top coat, el mismo que hemos usado para los dibujos. Y este lo tenemos que poner en toda la uña y asegurarnos de que tenemos bien cubierto el borde libre. Antes de nada voy a pasarle aquí en esta un poquito más. Bien, y vamos a hacer una buena capa de top coat. En esto sí que hay que estar bien seguros de que cubrimos toda la uña, bien cubiertos los bordes, las esquinas, y al haber hecho un dibujo, que no queden zonas del dibujo sin cubrir. El problema que tiene pintarse las uñas siempre es el mismo, que a veces se quedan pegadas pelusitas. Y el borde libre de la uña. Perfecto, seguimos. Si no cubrís el diseño después de haber usado los chrome powders, si no lo cubrís con un top coat,
y el resto de la uña mate tenéis que cubrirlo con top coat, pero también siguiendo el mismo diseño, con un pincelito, como hicimos antes a la hora de hacer el dibujo. Cubrimos el borde y seguimos. Si no lo cubrís en el momento en que mojéis las manos, os lavéis las manos o lo que sea, el diseño se va a ir a tomar viento. Quiero decir, no el diseño, pero el polvo sí. De hecho, no me preocupo del polvo que queda en mi piel, porque eso en cuanto me lave las manos desaparecerá. Bueno, ya estamos terminando casi. Queda solo la última uña de esta mano. Vale. Ahora, antes de hacer el curado de uñas, voy a quitar lo que haya podido tocar la piel. Esto no tiene.
estaréis oyendo a los niños en la calle, pero como ya no nos queda prácticamente nada por hacer, vamos a terminar. Siempre me gusta masajear un poquito los productos de cutículas. Siento que ayudan un poquito a que se absorba mejor